Vamos a estar en Éxodo capítulo 13 y hoy vamos a estudiar los versículos que van desde el 1 al 16. ¿Okay? Éxodo capítulo 13, versículos del 1 al 16. Dice el texto de la siguiente manera, versículo 1. Entonces el Señor habló a Moisés y le dijo: conságrame todo primogénito, el primer nacido de toda matriz entre los israelitas, tanto de hombre como de animal, me pertenece. Y Moisés dijo al pueblo: acuérdense de este día en que salieron de Egipto, de la casa de esclavitud, pues el Señor lo ha sacado de este lugar con mano poderosa. No comerán en él nada leudado. Van a salir hoy en el mes de Abib, y será que cuando el Señor te lleve a la tierra del Cananeo, del Hitita, del Amorreo, del Heveo y del Jebuseo, la cual juró a tus padres que te daría, tierra que emana leche y miel, celebrarás esta ceremonia en este mes. Por 7 días comerás pan sin levadura, y en el 7º día habrá fiesta solemne al Señor. Se comerá pan sin levadura durante los 7 días, nada leudado se verá contigo, ni levadura alguna se verá en todo tu territorio. Lo harás saber a tu hijo en aquel día, diciendo: esto es con motivo de lo que el Señor hizo por mí cuando salí de Egipto, y te será como una señal en tu mano y como un recordatorio en tu frente, para que la ley del Señor esté en tu boca, porque con mano fuerte te sacó el Señor de Egipto. Guardarás pues esta ordenanza a su debido tiempo, de año en año. Y cuando el Señor te lleve a la tierra del Cananeo, como te juró a ti y a tus padres, y te la dé, dedicarás al Señor todo primer nacido de la matriz, también todo primer nacido del ganado que poseas. Los machos pertenecen al Señor, pero todo primer nacido de asno lo redimirás con un cordero, pero si no lo redimes, quebrarás su cuello. Todo primogénito de hombre de entre tus hijos lo redimirás. Y cuando tu hijo te pregunte el día de mañana: ¿qué es esto?, le dirás: con mano fuerte nos sacó el Señor de Egipto, de la casa de servidumbre. Y aconteció que cuando Faraón se obstinó en no dejarnos ir, el Señor mató a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito del hombre hasta el primogénito de los animales. Por esta causa yo sacrifico al Señor los machos, todo primer nacido de la matriz, pero redimo a todo primogénito de mis hijos. Será pues como una señal en tu mano y como insignias entre tus ojos, porque con mano fuerte te sacó el Señor de Egipto. Señor Jesús, te damos las gracias por darnos esta gran bendición que tenemos de estar en tu presencia, con tu pueblo, adorándote, Señor. Realmente no hay un mejor lugar que podamos estar en este mundo si no es compartiendo el tiempo de adoración que tú has establecido para que como comunidad, como congregación, te demos alabanza, te demos adoración, porque es ahí donde estamos delante de tu presencia, delante de tu palabra predicada. Ese es el mejor lugar donde podemos estar, Señor. Es bueno para nuestras almas estar aquí con nuestros hermanos en tu presencia, escuchando tu palabra, Señor. Te pido, Padre, que este tiempo en el que vamos a estudiar este capítulo de Éxodo, Señor, sea aceptado con mansedumbre por cada uno de nosotros, Señor, para que nuestras vidas luzcan como tú quieres que luzcan, Señor. Dame tu gracia para explicar el texto con gracia, y danos humildad a todos también, Señor, para escuchar tu palabra con la predisposición de ponerla en práctica. Queremos ser la iglesia que tú quieres que seamos, queremos ser los creyentes que tú quieres que seamos, Señor. Y te pido, Señor, que hoy sea un buen tiempo para evaluarnos
y para vivir conforme a tu voluntad revelada en las Escrituras. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Este es uno de los textos en donde yo personalmente lo único que puedo hacer es darle gracias a Dios de que es la Biblia que lo revela. Y también me siento en la responsabilidad / obligación de predicar el texto tal como está escrito en la Escritura. Es uno de esos pasajes que pueden ser como un punto de cambio en nuestra vida. Es uno de esos pasajes que pueden ser un antes y un después en nuestra vida. Y por eso les ruego, voy a hacer un ruego muy particular hoy que está caliente, pero es porque cuando uno está al frente uno ve, ¿verdad? Si alguien se va a dormir, yo le pido que tenga reverencia ante la palabra del Señor que está siendo predicada, levántese, lávese la cara y no se duerma, por favor. No solo hoy, sino cualquier domingo. ¿Okay? Eso es una forma de respetar al Señor, pero hoy particularmente está haciendo mucho calor y cuando a mí me da calor me pongo soñoliento, entonces obviamente es muy difícil dormirse cuando uno está predicando, más fácil dormirse cuando uno está escuchando, entonces ténganlo presente, por favor. Yo no me voy a sentir ofendido si se levantan, prefiero eso a que se duerman, y lo prefiero por el bienestar de sus almas, no tanto por mí como predicador. Quisiera comenzar haciéndoles la siguiente pregunta, y les voy a pedir que la respondan con una palabra. Si usted tuviera que responder en una palabra, ¿cómo espera Dios que luzca la vida de un verdadero discípulo que ha sido rescatado por Cristo? Voy a repetirla. ¿Cómo espera Dios que luzca la vida de una persona, de un verdadero discípulo que ha sido rescatada por Cristo? En una palabra, ¿qué respondería usted? Y le voy a pedir que mantenga esa respuesta ahí un momento. ¿Ya todos pensaron? ¿Ya todos la tienen? ¡Pum! Bien. Téngala ahí un momento, ¿ok? El Evangelio es uno. Y la forma de responder al Evangelio con nuestras vidas también es una. Hoy nosotros lamentablemente vivimos en un tiempo, en una época en donde se ha predicado ampliamente de los beneficios del Evangelio, pero se ha dejado de lado las demandas del Evangelio. Lo que el Evangelio exige de las personas que han sido salvadas, eso se ha dejado de lado. Eso no es central en la vida de la iglesia. Hay mucha gracia, mucha gracia, mucha gracia, mucha gracia, y es bueno predicar la gracia, pero no podemos dejar de lado la respuesta del creyente a la gracia recibida. Porque el Evangelio es como una moneda de dos caras. Tiene beneficios y tiene demandas. Tiene beneficios y tiene exigencias. Y lamentablemente, en esta época, la mayoría de las iglesias de nuestra generación ha enfatizado los beneficios. Y por eso muchas veces vemos gente que cree que es creyente solo por el hecho de que hizo una profesión de fe. Solo porque el hecho de que en algún momento dijo yo creo en Cristo, que es un requisito, obviamente para nacer a la fe. Es el requisito para nacer a la fe, pero ha dejado de lado las demandas porque las demandas no son atractivas. Y por eso vemos personas que dicen que están en Cristo, pero sus vidas demuestran que no están en Cristo. Quiero que vean que esta es la palabra del Señor. Tito 1:16 nos describe esta lamentable realidad. Tito 1:16 dice, profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Esta es una realidad lamentable que se ve reflejada estadísticamente incluso a nivel de país. ¿Okay? Yo creo que en algunos otros momentos yo les he dicho que estadísticamente se piensa que hay 20%
de la población costarricense se considera a sí mismo cristiana evangélica. 20%, 1 de cada 5 de nosotros los costarricenses nos consideramos cristianos evangélicos. Pero usted ve que a nivel sociocultural realmente no hay una influencia y no hay un impacto del cristianismo como país. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es la realidad? ¿Ante qué estamos? Estamos ante Tito 1:16. De ese 20% que muchos profesan vivir a Cristo, no lo están viviendo en sus vidas. Y eso no es un halago, es más bien una triste realidad que se vivía en el primer siglo y que se está viviendo en este momento y que se vivirá lamentablemente hasta que Jesucristo regrese. ¿Puede alguien entonces, ante esta realidad, tener seguridad de salvación? Sí, claro. Y es lo que todos nosotros deberíamos de procurar, porque no hay nada más lindo que vivir con la seguridad de que soy salvo. El Evangelio obviamente nos dice que la salvación viene como un don, un regalo que Dios nos provee, que es la fe. Yo nazco al Evangelio por medio de la fe. Pero vean qué lindo también lo que nos dice, esto es lindo, tenemos que aprender a encontrar deleite, a encontrar gozo en toda la Escritura. Vean lo que nos dice Mateo 7, 20, 21. Es como una advertencia que nos está llamando a considerar, a examinar, a evaluarnos. Mateo 7, 20, 21 dice, así que por sus frutos los conocerán. Porque dice, este es Jesús hablando, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Okay? Aquí Jesús está dando algo que es claro y que todos nosotros deberíamos, ojalá, tener lo más claro posible para entonces evaluarnos y empezar a vivir, si no lo estamos haciendo, en función de lo que Jesucristo está diciendo. Jesús enseña que solamente entrará en el reino de los cielos la persona que hace la voluntad del Padre. ¿Okay? Y cuando Jesús se está refiriendo a hacer la voluntad del Padre, está diciendo que solamente entrará en el reino de los cielos la persona que ha consagrado su vida al Padre. La persona que ha rendido su vida y la vive en función de servir al Señor y para la gloria del Señor. Entonces, una cosa es decir yo creo, otra cosa es decir yo creo y doy testimonio de que he creído porque mi vida está rendida completamente al Señor. Por eso Jesús dice, en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, y yo les diré, no los conozco. No solo creer, es responder al Evangelio. Y entienda, yo no estoy enseñando para que no haya una herejía desde el púlpito. Yo no estoy enseñando que la salvación es por obras, de ninguna manera. La salvación es por fe. Pero la vida que ha nacido de nuevo tiene que lucir distinta. Y eso es lo que Jesús está diciendo. Tiene que lucir distinta tu vida para que puedas tener garantía de que has nacido de nuevo. Y la forma en la que luce distinta tu vida a la anterior es que antes estabas consagrado a vos mismo y ahora estás consagrado al Señor. Son dos vidas totalmente distintas. Y esa es la forma en la que vos podés tener seguridad de que sos salvo. Si tu vida no respalda lo que has profesado con su fe, estás en un gran problema. Eso es lo que Jesús está enseñando en Mateo 7, versículos 20 al 21. Entonces, si yo volviera a preguntarles la pregunta que les hice al inicio, ¿cómo espera Dios que luzca la vida de un verdadero discípulo que ha sido rescatado por Cristo? ¿Qué respondiste? Porque la respuesta es una vida consagrada al Señor. Si has estado viviendo tu vida cristiana sin tener en mente que lo que Dios espera en cuanto a la respuesta al Evangelio es una vida consagrada al Señor, mis hermanos y hermanas, no hemos estado dando en el blanco. Hemos estado tirando dardos a todo lado, menos al lugar donde lo tenemos que tirar. Es una vida consagrada al Señor. Es la demanda para entrar en el reino de los cielos.
Y evidentemente la pregunta siguiente que tenemos que hacernos es, ¿está tu vida en este momento consagrada al Señor? Si el Señor tuviera que evaluar tu vida hoy, el Señor diría, está consagrado a mí, está consagrada a mí. No lo hace de manera perfecta, no es perfecto, nadie es perfecto, solo Cristo fue perfecto. Pero hay una determinación diligente de vivir para el servicio del Señor y para la gloria de su nombre. ¿Refleja eso tu vida cristiana? Les decía al inicio que tengo la responsabilidad de predicar todo el Evangelio, tanto los beneficios como las demandas del Evangelio. Y esta mañana usted va a escuchar las dos, porque el Evangelio son las dos. Y usted va a escuchar de la bendición del Señor y de la exigencia del Señor. Y yo les ruego, familia, porque no hay nada más que me dolería más y no hay nada que yo aborrecería más que usted participara de la iglesia pensando que es un creyente cuando va camino al infierno. ¿Okay? Es una realidad que Jesucristo nos acaba de enseñar. Este no soy yo. Esa es la realidad que Jesucristo nos está poniendo enfrente de nuestros ojos hoy. Es posible estar y pertenecer a la iglesia y estar caminando directamente hacia el infierno. Y nosotros, familia, estamos en la necesidad de evaluarnos esta mañana, porque hoy puede ser, vean lo que voy a decir incluso, hoy puede ser el día de tu salvación. Y sí, le estoy predicando a la iglesia. Hoy puede ser el día de tu salvación. O hoy podría ser el día en que vos renovás tu consagración al Señor. Entonces, este pasaje de Éxodo, vean qué interesante. Este pasaje de Éxodo nos habla justamente de eso. Para mí, cuando yo lo empecé a estudiar, fue realmente impactante. Y yo también estoy llamado a reevaluarme. Estoy llamado a reflexionar de cómo está mi vida cristiana. ¿Okay? Entonces, si nosotros tuviéramos que sintetizar este pasaje en una sola verdad, es la siguiente. Dios demanda que la redención sea la razón por la que consagramos nuestras familias a Él. Voy a repetirlo. Dios demanda que la redención sea la razón por la que consagramos nuestras familias a Él. Y esta gran verdad la vamos a dividir en tres verdades y van a ser las siguientes. La primera es que Dios nos ha redimido por medio de la sangre de Cristo. La segunda es que Dios demanda que los que han sido redimidos se consagren a Él. Y la tercera es que los que han sido redimidos consagran sus familias al que los redimió. Esas son las tres verdades que vamos a estudiar esta mañana. Y vamos a comenzar con la primera. Dios nos ha redimido por medio de la sangre de Cristo. Esta es la primera verdad, nos enseña la doctrina de la redención y quiero explicar lo que significa la redención porque conforme vayamos avanzando en la enseñanza voy a utilizar esa expresión. Es importante que aprendamos también estas palabras porque están ahí en la Escritura y que cuando podamos leer nuestras Biblias entendamos de qué nos está hablando el texto. Básicamente la expresión redención quiere decir rescatar por medio de un pago. Rescatar por medio de un pago. Liberar a una persona o a un bien de una condición por medio de un pago. Entonces, teniendo eso claro, veamos los primeros versículos. Voy a hacer algo distinto porque no voy a enseñar el texto en orden, sino que voy a tomar tres verdades que están dispersas en la sección y quiero poner las bases. La base siempre va a ser el Evangelio. Y el Evangelio lo encontramos en los versículos 11 al 13. ¿Okay? Vean lo que dice versículos 11 al 13. Y cuando el Señor te lleve a la tierra del Cananeo, como te juró a ti y a tus padres, y te la dé, dedicarás al Señor todo primer nacido de la matriz. También todo primer nacido del ganado que poseas, los machos pertenecen al Señor.
Pero todo primer nacido de asno lo redimirás con un cordero, pero si no lo redimes, quebrarás su cuello. Todo primogénito de hombre de entre tus hijos lo redimirás. Cuando nosotros vemos este pasaje, tenemos que remitirnos a la 10ª plaga. Dios había dicho que mataría a todo primogénito que habitara en la tierra de Egipto. Eso incluía a los primogénitos de los egipcios y a los primogénitos de los israelitas. La diferencia fue que Dios le proveyó un medio de gracia a los israelitas por medio del cual ellos podrían preservar la vida de sus primogénitos. Y era redimiéndolos por medio de la vida y la sangre de un cordero macho y sin defecto. Eso es lo que nosotros conocemos como la redención de Dios en favor de Israel en Egipto. Lo que el Señor hizo básicamente fue aceptar la vida de un cordero, aceptar la sangre de un cordero como pago en sustitución por la de sus primogénitos. Eso es lo que nos describe la 10ª plaga y lo que ahí ocurrió. Pero vean qué interesante, porque ahora aquí en este texto Moisés le está dando instrucciones al pueblo de Israel y le está diciendo: esto es lo que ustedes van a tener que practicar año tras año cuando lleguen a la tierra prometida. Eso es una instrucción del Señor hacia su pueblo. Y el versículo 13 nos dice cuál es la instrucción puntual. Todo primogénito de hombre de entre tus hijos lo redimirás. Lo que Moisés le está diciendo a su pueblo es que ese acto de redimir por medio de la vida de un cordero tendrían que repetirlo cuando llegaran a la tierra prometida año tras año, tras año, tras año. El punto que Moisés está haciendo es que para que los primogénitos de Israel permanezcan con vida en la tierra prometida, ustedes van a tener que hacer lo que hicieron en Egipto. Y año tras año van a hacer este intercambio. Yo voy a aceptar el pago de un cordero por la vida de sus primogénitos. Lo mismo que pasó en Egipto, lo van a repetir en la tierra prometida. De lo contrario, si no hay una redención en favor de los primogénitos, Dios les va a quitar la vida a los primogénitos. Ustedes deciden, o sacrifican un cordero en pago por sus primogénitos, o yo tomo la vida de sus primogénitos. Y es justo porque los primogénitos son pecadores, como habíamos visto anteriormente. Pero ese es el punto que Moisés está haciendo. Dios está exigiéndole a las familias de Israel que anualmente rediman a sus primogénitos. Y esta historia es importante para nosotros porque la redención de Israel en Egipto nos apunta a una redención mayor, mucho más significativa y mucho más gloriosa, que es la redención que Dios proveyó por medio de Jesucristo a la humanidad, entre los cuales estamos usted y yo, si verdaderamente hemos creído en Cristo. Vean lo que dice Marcos 8:37. Redención quiere decir, como dijimos ahora, hacer un pago para rescatar a una persona o un bien de su condición. Hacer un pago por un rescate. Vean lo que nos dice Jesús de la condición de la humanidad en Marcos 8, versículo 37. Dice: ¿qué dará un hombre por su alma? ¿Qué dará un hombre por su alma? Eso es una pregunta retórica. Evidentemente la respuesta es nada. Ni usted, ni yo, ni ningún ser humano puede dar algo para salvarse de la condición en la que se encuentra. Esa es la terrible realidad de la consecuencia del pecado en la vida de todos nosotros. ¿Hay algo que podemos dar para rescatarnos? Nada. Usted y yo éramos como Israel en Egipto. Israel no se podía liberar a sí mismo de la esclavitud terrenal. Usted y yo no teníamos la capacidad ni los medios para liberarnos de la esclavitud espiritual en la que estábamos sujetos como consecuencia del pecado. Y así como Israel necesitaba una intervención divina, usted y yo necesitábamos una intervención divina. Y la pregunta entonces es, ¿intervino Dios? ¿Hizo algo Dios en nuestro favor? Claro que sí.
Vean Juan 1:29, este es Juan el Bautista, y dice, al día siguiente Juan el Bautista vio a Jesús que venía hacia él y dijo, vean las referencias, ahí está el Cordero. Cuando ve a Jesús caminando, Juan el Bautista ve a Jesús y dice, ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero es una referencia puntual hacia el Cordero de Egipto. Juan lo está diciendo, pero dice, este es el Cordero que quita el pecado y las consecuencias del pecado. Eso solo lo puede hacer Jesús. Jesús intervino en nuestro favor, Dios intervino en nuestro favor. Efesios 1:7 nos dice, en Él tenemos redención, vean la palabra redención, el pago, mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados. O sea, el perdón de nuestros pecados y la consecuencia y el estado de nuestra alma como consecuencia de nuestros pecados solo se pudo solucionar con un pago. El pago que realizó Jesús al dar su vida y su sangre en la cruz en nuestro favor. Eso es lo que está escribiendo Efesios. Pablo lo describe ahí. Pero Pedro lo dice todavía más puntualmente. Vean lo que dice. Ustedes, 1 Pedro 1, 18, 19. Ustedes saben que no fueron redimidos, que no se pagó por ustedes de su vana manera de vivir, heredada por sus padres, con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Vean nuevamente la idea de un cordero sin tacha y sin mancha de Éxodo, está presente en Cristo y los discípulos lo entendieron de esa manera. Pero la sangre de Cristo es infinitamente más valiosa que la sangre de un cordero. No hay comparación. Por eso el cordero tenía que ser un sacrificio anual. En Cristo ya no se requieren más sacrificios porque es mucho más preciosa. Es suficiente para que Dios acepte por medio de su sangre un solo sacrificio y para siempre. Eso es lo que nos describe todo el libro de Hebreos. Y vean lo que dice Colosenses 1, 13, 14. Este es nuevamente Pablo, nos está diciendo, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas. Es que estábamos dominados por las tinieblas, por el pecado. Éramos esclavos totalmente de las tinieblas. Y nosotros pensábamos muchas veces que no. La persona que está dominada por las tinieblas no necesariamente se da cuenta de que está siendo dominada por las tinieblas. Es más, tiene que brillar la luz del Evangelio en esa persona para reconocer que está siendo dominada por las tinieblas y entonces procurar algo distinto a lo que ha estado viviendo. Y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Una y otra vez el Evangelio de Jesucristo y el Nuevo Testamento nos afirman, nos informan y establecen la verdad de que por usted y por mí se realizó un pago. Y ese pago lo hizo Cristo con su vida y con su sangre para que usted saliera de la condición en la que estaba y hoy esté donde está, en Cristo Jesús, en el reino de su Hijo amado. Así como los primogénitos de Israel fueron redimidos por la sangre de un cordero y la vida, nosotros fuimos redimidos por Cristo. Eso es lo que establece la Biblia. Y la historia de Éxodo nos apunta a eso. La redención, ven qué lindo. Y cuando nosotros vemos esto, lo único que podemos decir, Dios, qué bueno que has sido. Qué misericordioso, qué gracia nos has mostrado. Sobrepasa nuestro entendimiento. Realmente no hay una vida, no hay palabras que puedan expresar la gratitud que usted y yo debiéramos de tener por lo que Cristo hizo por nosotros. Porque la redención implica que Cristo, quien había vivido por la eternidad con el Padre, se separó de Él. Implica que asumió una naturaleza humana sujeta a debilidad. Implica que vivió la vida perfecta que usted y yo no podíamos vivir. Implica que a pesar de haber vivido la vida perfecta, fue tratado como un delincuente, como un malhechor, como un criminal. Implica que entregó su cuerpo y su sangre en el madero para realizar el pago por el beneficio y el bienestar de nuestras almas. Implica que cargó la ira de Dios
durante 3 horas por el pecado de a todo aquel que cree en Él. Implica que durante 3 días estuvo sepultado en una cueva por usted y por mí. Este es Dios sepultado en una cueva por usted y por mí. Él sufrió la muerte y nosotros recibimos la vida. Eso es una verdad gloriosa. Ese es el Evangelio de Jesucristo. Esta es la buena noticia que se tiene que anunciar al mundo de que en Cristo Jesús Dios está perdonando los pecados de todo aquel que cree sin que ellos lo merecieran. Ese es el glorioso Evangelio de Jesucristo. Y es una verdad que tiene repercusiones eternas para nuestra alma. Si usted está aquí y no ha creído esta verdad del Evangelio, este es el momento para creerla. No sabemos qué va a pasar mañana. Curiosamente, y esto no estaba planeado, van a ver por qué no estaba planeado. Cuando estaba enseñando, estaba preparando este pasaje, algo venía a mi mente, era Hebreos. Hoy es el día de la salvación, hoy es el día de la salvación, hoy es el día de la salvación. Y ese énfasis que hace Hebreos, y el Hebreos lo pone en Hebreos, ese énfasis está justamente porque no sabemos qué va a pasar mañana. No sabemos quién va a estar vivo mañana. Curiosamente, y en la providencia del Señor, en su soberanía, esta mañana se murió el conejito de mis papás. Y es un conejito, es un conejito. Pero cuando yo estaba preparando la enseñanza y hoy mi papá me dice, hey, ya Coquito murió, para mí fue como una imagen tangible, lo más tangible posible, de que puede no haber un mañana. Si estás aquí hoy y acabas de escuchar el Evangelio y acabas de escuchar que Cristo perdona pecados en la única forma, recíbelo hoy, porque mañana puede ser muy tarde. Mañana no sabemos si vamos a estar, porque la muerte puede llegar en cualquier momento. Y si aceptas a Jesús como Salvador, también tienes que entender que Jesús también es Señor. Jesús también es Señor. Y ahí es donde hablamos de que el Evangelio es una moneda de 2 caras. Tiene bendiciones que las acabamos de exponer, pero también tiene demandas que las vamos a exponer. Y si usted ya ha creído en Cristo, entonces déjeme hacerle un recordatorio de esas demandas. Porque Dios demanda que vivamos de cierta manera. Esto no es si queremos o no queremos. Esto no es si nos gusta o no nos gusta. Esto no es si nos sentimos animados o no nos sentimos animados. Esta es la exigencia del Dios soberano, poderoso y fiel que nos ha salvado en Cristo para toda persona que ha sido rescatado por medio de la sangre y la vida de su Hijo unigénito. Esto nos lleva a la segunda verdad y es importante que la atesoremos y la interioricemos, porque como vimos en el principio, a menos de que vivamos en servicio y para la gloria del Señor, no entraremos en el reino de los cielos. Por eso necesitamos conocer esta verdad y examinarnos profundamente delante del Señor. La segunda verdad es que Dios demanda que los que han sido redimidos se consagren a Él. Aquí está la diferencia entre ser o no ser. ¿Okay? Aquí está la diferencia entre tengo seguridad de salvación y ahora ¿dónde estoy parado? ¿Me explico? Porque si no he vivido consagrado al Señor, este texto es para vos. Si no has estado consagrando tu vida al Señor, esta es una advertencia amorosa del Señor para tu vida. Es una advertencia de gracia y misericordia del Señor para tu vida. Él podría quitarte la vida en este momento. Sería justo que lo hiciera. Es más, hasta cierto punto hay momentos en donde si yo digo, cuando
Cuando Jesús nos enseña en Mateo 7 que muchos me dirán, Señor, Señor, ¿saben qué están haciendo esas personas? Están utilizando el nombre del Señor en vano. Están clamando a un Señor que no conocen, están clamando a un Señor que no sirven, están clamando a un Señor a los que no están consagrados. Están diciendo, yo creo, yo creo, yo creo, pero sus vidas demuestran que no creen, no creen, no creen. Eso es usar el nombre del Señor en vano también. Y familia, si usted hoy puede decir que la redención que yo acabo de explicar y todo lo que implica lo que Jesús hizo por nosotros es una verdad gloriosa, si usted lo puede decir, si usted lo cree, solo hay una forma de responder. Y esa forma la encontramos en los versículos 1 y 2 y en el versículo 12. Vean los versículos 1 y 2 lo que dicen. Entonces el Señor habló a Moisés y le dijo, conságrame todo primogénito. Y en el versículo 12 dice, dedicarás al Señor todo primer nacido de la matriz. ¿Qué es lo que Dios esperaba de todo primogénito que había sido redimido por medio de la vida de un cordero? Que fueran consagrados o dedicados al Señor. Y estas dos palabras, consagrarse y dedicarse al Señor, tienen el sentido de que yo rindo mi vida, dejo todo lo que antes fui y ahora vivo en función de servir al Señor y en función de su gloria y de dar a conocer el Evangelio en este mundo caído. Ahí puedes nuevamente examinar si estás consagrado al Señor o estás entregado al Señor o estás dedicado al Señor. Y si nos ponemos a pensar, es lo justo. Estos padres habían redimido a sus primogénitos por el pago de la vida de un cordero. Lo justo es, Señor, por medio de este cordero vos has preservado la vida de este primogénito. Es justo que como ha preservado su vida, viva para ti. Te lo dedicamos como familia, te lo entregamos como familia. Es la respuesta justa a lo que Dios ha hecho por él. El Señor lo liberó de la esclavitud, le preservó la vida, lo redimió. Es justo que viva para ti. Ahora, si Dios esperaba que los israelitas se consagraran y se dedicaran a Él, habiendo sido derramada la sangre de un animal, ¿cuánto más esperaría el Señor que nosotros nos consagremos a Él y nos dediquemos a Él, habiendo sido derramada la sangre de su Hijo unigénito en nuestro favor? ¿Qué esperaría Dios de los que hemos sido redimidos por la vida y la sangre de su Hijo amado? Vean lo que dice 1 Corintios 6, versículos 19 y 20. Dice, ¿o no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en ustedes, el cual tienen de Dios, y que ustedes no se pertenecen a ustedes mismos? Porque han sido comprados por un precio. Por tanto, glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Este pasaje de Corintios nos llama a hacernos la siguiente pregunta. ¿Estamos utilizando nuestros cuerpos para la gloria de Dios? ¿Estamos glorificando al Señor en cuerpo y espíritu en todo momento de nuestra vida? Vean lo que dice 2 Corintios 5:15. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí mismos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Estás viviendo para el Señor? Tito 2:14. Él se dio por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo, para posesión suya, celoso de buenas obras. ¿Estás practicando las buenas obras como resultado de la salvación que has recibido en Cristo? La única respuesta posible, familia, de una persona que ha entendido, aceptado y se gloria en gozo por la redención que Cristo hizo en su lugar, es que
esa persona entregue su vida al servicio del Señor. Tal como Dios demandó que los primogénitos que habían sido redimidos se entregaran a Él, Dios demanda en el Nuevo Testamento que todos los que han sido redimidos por Cristo nos entreguemos a Él. No hay otra forma de vivir el cristianismo. Familia, yo quiero ser bien clarísimo con esto, que no quede ninguna duda. Si en algún momento alguien les ha enseñado otra forma de vivir el cristianismo que no sea consagrándote y dedicando tu vida de manera completa al Señor, hoy tenés que entender la verdad. Se está siendo predicada. Tienes que consagrar tu vida al Señor si verdaderamente has creído en Él como tu Redentor. No hay otra forma de vivir la fe cristiana. La única forma es separándonos de las ambiciones mundanas y de todo lo que en algún momento consideramos de valor y entregando nuestra vida al servicio para el Señor y para la gloria de su nombre. Es muy interesante porque si todos somos sinceros delante del Señor, lo que menos nos gusta es que alguien nos diga, esto es lo que debes hacer, ¿cierto? Eso nos quita autoridad en nuestra vida, nos quita libertad en nuestra vida, nos quita el dominio de nuestra vida. Pero no soy yo el que lo estoy enseñando, es el Nuevo Testamento. Es la palabra de Jesús, inspirada por el Espíritu Santo, revelada por el Dios Santo, que te está diciendo, solo hay una forma de vivir el Evangelio. Y Cristo mismo nos advierte del costo. Lucas 9:62, pero Jesús le dijo, nadie que después de poner la mano en el arado mira atrás es apto para el reino de Dios. Vean lo que dice Lucas 14, 26, 27. Si alguien viene a mí y no aborrece a su padre y madre, a su mujer e hijos, a sus hermanos y hermanas, y aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Y la pregunta que tenés que hacerte en este momento es, ¿estás cargando su cruz? ¿Estás cargando su cruz? ¿Tenés el deseo de cargar su cruz? Calculaste el costo y vas a decir, voy a cargar mi cruz al costo de mi propia vida. De lo contrario, no sos un discípulo. Esto lo enseña Cristo mismo. Y es mi deber como pastor advertirlos. Les dije, lo peor que podría pasar es que hayan muchos que están aquí presentes y que vayan camino al infierno. Tenemos que examinarnos, familia. La persona que ha sido redimida, dice la palabra, ha nacido de nuevo. Una nueva vida espiritual en unión con Cristo, en función del Padre, luce muy distinta a una vida terrenal, enfocada en nuestras propias motivaciones, llena de pecado, con todas las consecuencias que eso acarrea más bien. Son dos vidas totalmente distintas. Lucas 14:33, así pues cualquiera de ustedes que no renuncie a todas sus posesiones, no puede ser mi discípulo. Familia, el Evangelio en cuanto a las demandas es extremadamente claro. Ahora, ¿saben qué es lo difícil del Evangelio? Aceptarlo. Eso es lo difícil del Evangelio, aceptarlo. ¿Verdad que es fácil aceptar los beneficios, pero no tan fácil aceptar las demandas? Pero el Evangelio es uno, no lo podemos dividir. O aceptamos una parte o aceptamos todo, porque es imposible a los ojos de Dios tener un pie en el mundo y otro en Cristo. Nosotros podemos creer que podemos vivir así, pero el Dios Santo que todo lo ve y que juzga correctamente dice, no hay forma, no puedes tener dos señores, amarás a uno y negarás al otro. Familia, tenés que estar claro de que o te vas de cabeza en Cristo o te vas de cabeza al infierno. Es una gran verdad.
Terrible, pero es una verdad. ¿Estás sirviendo al Señor con todo tu corazón? Los planes que estás haciendo de aquí a 5 años, ¿cómo luce tu crecimiento personal y tu servicio para el Señor en estos planes que estás haciendo de aquí a 5 años? ¿Estás considerando eso en tu planificación de vida? ¿Utilizas tu tiempo para servir al Señor? El tiempo que tienes libre. Cuando terminas de trabajar y llegas a tu casa, tu tiempo libre, ¿a qué lo estás dedicando? A servir al Señor. ¿Estás ocupándote diligentemente de tener una vida piadosa en Cristo? Como si tu alma dependiera de ello. No porque ello te va a dar la salvación, pero porque ello garantiza tu salvación. ¿Estás dando dinero a la causa de Cristo de manera sacrificial? ¿O das lo que no vas a necesitar? ¿Estás haciendo todo lo posible para exaltar el nombre del Señor y darlo a conocer? Si hoy tuvieras que examinarte a vos mismo, vos podrías estar en paz de decir: Señor, estoy dando todo en mi vida para tu servicio y para tu gloria. Porque si no estás ahí, familia, hoy es un día de arrepentimiento para tu vida. Hoy es un día en el que el Señor te está llamando a cambiar tu forma de entender y de vivir el cristianismo. Hoy es el día de la salvación para muchos, si no has estado ahí. El Evangelio, familia, exige todo de nosotros. Exige todo de nosotros. Nuestro tiempo, nuestra devoción, nuestra admiración, nuestro dinero, nuestros hijos, nuestros cuerpos, nuestras mentes, nuestras metas, nuestra vida. Todo, absolutamente todo, le pertenece a aquel que nos redimió, porque usted y yo fuimos comprados para servir a otro amo, ya no a un amo que quería nuestra destrucción, sino a un amo que quiere nuestra bendición. Pero estamos, familia, bajo un señorío, el señorío de Cristo, y vivir bajo el señorío de Cristo implica que vivimos en función de su gloria, en función del Padre. Es justo que dediquemos nuestras vidas a Él porque nos ha salvado de una condenación eterna y nos ha garantizado vida eterna en su presencia. Es justo, familia, que vivamos para aquel que nos redimió. Una vida rendida, entregada y sujeta a Cristo como Señor es lo que nos hace verdaderos discípulos. Y es la diferencia entre ser aceptado o ser rechazado cuando Cristo regrese. Tu vida es la que demuestra si tu fe es genuina. Por eso les digo, hoy es el día de reevaluar tu vida cristiana. Ya no puedes, ¿cómo se dice? Cuando una persona no sabía la ley y entonces clama ignorancia. Ya no puedes clamar ignorancia, nunca más en tu vida. Estás escuchando la gloria del Evangelio y sus beneficios, pero también estás escuchando las demandas del Evangelio, que son puestas por el Dios que te ha salvado, por el Señor que ha dado su vida por vos. Conságrate hoy mismo al Señor y no vuelvas atrás. Si has redimido tu vida y logras ver el valor de esa redención en Cristo, Dios te exige algo adicionalmente. Es una de sus exigencias. Y esto es para los padres o los que en algún momento van a llegar a ser padres o los que no son padres pero tienen hermanos en la fe y familiares que son padres.
Esto nos lleva a la tercera verdad: los que han sido redimidos consagran sus familias al que los redimió. Los que han sido redimidos consagran sus familias al que los redimió. Vean los versículos 8 y 14. Para el primer versículo 8, Dios dice: lo harás saber, este es Moisés hablando de parte de Dios, lo harás saber a tu hijo en aquel día, diciendo: esto es con motivo de lo que el Señor hizo por mí cuando salí de Egipto. Y el versículo 14 dice: cuando tu hijo te pregunte el día de mañana, ¿qué es esto?, le dirás: con mano fuerte nos sacó el Señor de Egipto, de la casa de servidumbre. Cada año los israelitas, a lo que se está refiriendo el versículo 8 es a la celebración de los panes sin levadura. A lo que se está refiriendo el versículo 14 es a la redención por medio de un cordero. La celebración de los panes y el sacrificio del cordero sería la imagen visible para los hijos de lo que Dios hizo en Egipto en favor de ellos. Ahora, ¿quiere decir eso entonces que solo tenían que enseñar a sus hijos en esas fechas? De ninguna manera. Versículos 9 y 16 dicen lo siguiente. Versículo 9: y te será como una señal en tu mano y como un recordatorio en tu frente, para que la ley del Señor esté en tu boca, porque por mano fuerte te sacó el Señor de Egipto. Y la misma instrucción la dice en el versículo 16: será pues como una señal en tu mano y como insignias entre tus ojos, porque con mano fuerte nos sacó el Señor de Egipto. Esa celebración anual visible de los panes y el cordero tenía que ser enseñada cada vez que se practicara, pero el resto del tiempo, el resto del año, los padres tenían que consagrar sus familias al Señor. Cuando está diciendo: lo pondrás en tus manos y lo pondrás sobre tus ojos o en tu frente, lo que está diciendo básicamente es que todas las áreas de la vida de una familia tienen que girar alrededor de la redención que han recibido en Cristo. Tienen que girar alrededor del Evangelio, y es la responsabilidad de nosotros como padres instruir de esta manera a nuestros hijos. La principal necesidad de nuestros hijos no son los mejores juguetes, las mejores escuelas, los mejores paseos, las mejores actividades, las mejores fiestas. La principal necesidad de nuestros hijos es ser redimidos de su condición. Y cuando Moisés está diciendo: háblenles, como si los tuvieras en tu frente y en tus brazos, está diciéndole a los padres: háblale a tus hijos de tu propia experiencia de salvación. Dile a tus hijos quién eras. Dile a tus hijos quién sos hoy. Dile a tus hijos lo que el Señor ha hecho por ti. Háblales de tu experiencia, no solo la teología, háblales de tu experiencia. Y saben una cosa, familia, nuestros hijos perciben nuestra pasión por el Señor. Si yo mismo no estoy apasionado por el Señor, si yo mismo no estoy consagrado al Señor, mis hijos no se van a apasionar y mis hijos no se van a consagrar al Señor, porque van a ver hipocresía en mí. Es como que yo les diga: papá, no, mi chiquito, no puedes comer hamburguesas. Y cuando salimos, yo como hamburguesas. Tenés que creer esto, pero yo vivo para otra cosa. Tenés que consagrarte para esto, pero yo estoy consagrado a otras cosas. Eso resulta en hipocresía. Tus hijos perciben la gratitud que vos tenés hacia el Señor por la redención que has recibido. Y es indispensable que nosotros se lo traslademos a ellos, modelemos una vida consagrada y modelemos una pasión por el Señor que tiene que nacer de nosotros como padres. Hace algunos años vino una señora a la iglesia. Esa señora tenía 2 hijas. La mayor tenía como 10 años más o menos. Y yo en algún momento en una enseñanza, no sé si era un estudio, en algún momento yo estaba enseñando y yo le decía a los padres de nuestro compromiso con predicarle el Evangelio a los niños, y yo les decía que los niños eran pecadores que necesitaban el Evangelio tanto como un adulto. Los niños necesitan conocer que Cristo es el único camino al Padre tanto como un adulto, porque son pecadores y van directo al infierno a menos de que se arrepientan y se vuelvan a Cristo. Después de esa enseñanza, esta señora se acercó indignadísima a decirme que cómo se me ocurría a mí
decir que su hija, que era apenas una niña de 10 años, necesitaba el Evangelio de Jesucristo. Ese ha sido uno de los pasajes más dolorosos en mi experiencia pastoral. Ver que una madre ha desperdiciado 10 hijos, 10 años, no 10 hijos, 10 años de compartirle a su hija la necesidad del Evangelio que tienen. Y quiero ser claro con esto, aun si lo hubieras desperdiciado, Dios te perdona. Dios perdona tus pecados, Dios perdona tu negligencia, Dios perdona que has ignorado este mandamiento y esta instrucción del Señor. Dios te perdona, pero es el momento de que lo empieces a aplicar. Y padres, tenemos que entender algo, no es solo enseñar, es modelar mi propia consagración, modelar mi propia entrega, modelar mi propio servicio al Señor. Eso es lo que estamos llamados a hacer. Si solo hay teología, si solo hay instrucción y no hay modelo, estamos haciéndolo de manera incompleta. Tienes que modelarle a tus hijos una vida consagrada al Señor. Hay muchos padres que están aquí que no lo hicieron, que hicieron su mejor esfuerzo en la crianza, pero tal vez no conocían a Cristo. No sientan carga. Dios se va a encargar. Él es el encargado de la vida y de la vida eterna de sus hijos. Y aunque ustedes no hubieran enseñado a sus hijos en los caminos del Señor, nada se sale de la soberanía del Señor en cuanto a la salvación. Ustedes pueden descansar en que el Señor va a ser soberano aun cuando ustedes no lo hicieran con sus hijos pequeños. ¿Está claro eso? No quiero que nadie se vaya aquí, ninguna madre, ningún padre diciendo, yo no lo hice, yo no lo hice. Bueno, sí, arrepiéntete en el Señor, pero confía en Él y sigue orando por tus hijos. Confía en Él y sigue orando por tus hijos. El Señor ya te perdonó. Esta señora, después de que tuvimos esa conversación, nunca más volvió a la iglesia, lamentablemente. Ahora bien, quiero hablarle a los hijos, porque aquí hay algunos hijos. Si tus padres te han enseñado, es hora de que vos personalmente tomes una decisión. Porque si no has aceptado a Jesucristo como tu Salvador, si no has aceptado a Jesucristo como tu Redentor, seguís estando bajo la ira de Dios. Y tu destino final en este momento es el infierno. Así de grave es tu condición. Y así es como necesitas recibir al Señor Jesucristo hoy en tu corazón. Arrepentirte porque te han enseñado y no lo has recibido hasta este momento. Hoy es el día de tu salvación. Hoy es que el Señor te está llamando a creer en Jesucristo como su Salvador. Hoy Dios te da la gracia, hoy Dios en su misericordia te está llamando a recíbeme, acéptame en tu corazón. Y aunque no seas un niño, si estás acá hoy y nunca lo has recibido, es el mismo mensaje para vos. Recibe al Señor en tu corazón, mañana puede ser tarde. Entonces, ¿cómo espera Dios que luzca la vida de un verdadero discípulo que ha sido rescatado por Cristo, que ha sido redimido por Cristo? Una vida consagrada a Él y nada más. ¿Okay? Una vida consagrada a Él y nada más. Que hoy, familia, sea el primer día de una vida consagrada en tu vida, si es que no has estado viviendo ahí. O hoy sea el momento en que estés reafirmando tu consagración al Señor, si es que estás viviendo consagrado al Señor. Para que todos seamos recibidos por el Padre con las siguientes palabras. Y esta es mi oración para ustedes. Esto es lo que esta es mi intercesión al Señor por ustedes. Y es la de Dani y es la de Andrés como pastores de la gracia. Que cuando lleguemos a su presencia, el Señor nos reciba con las palabras de Mateo 25-23. Su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Esa es mi oración y nuestra oración como pastores
para la vida de cada uno de ustedes. Solo tenemos una vida para consagrarnos al Señor y es esta. Por favor, no la desperdicies. Dedícate al Señor con todo tu corazón, conságrale al Señor toda tu vida, vive para servirle, vive para su gloria. No hay otra forma de responder al Evangelio de Jesucristo. Señor Jesús, te damos las gracias, Señor, porque es bueno, Señor. Eres bueno, Señor, al exponernos hoy a un texto como Éxodo, capítulo 13. Eres bueno, Señor, porque nos has redimido, Señor. Eres bueno porque diste la vida de tu Hijo unigénito, del amado, en lugar de la vida de pecadores como nosotros. Eres bueno porque te costó separarte de Él y cargar sobre sus hombros tu ira y darle la espalda en la cruz, con el único propósito de que nosotros fuéramos redimidos, Señor. Eres bueno porque has aceptado el pago de la vida de Cristo por nuestra liberación, en favor de nuestro rescate. Eres bueno, Señor, porque nos has demandado un estilo de vida consagrado a ti, porque sabes que es bueno para nosotros y es bueno para nuestras almas estar consagrados a ti, Señor. Hay bendición en consagrarnos a ti, pero hay destrucción en no hacerlo, Señor. Eres bueno, Señor, al recordarnos en este momento de nuestras vidas, en este punto de nuestras vidas donde en tu providencia y en tu soberanía has provisto que hoy estemos estudiando Éxodo capítulo 13, Señor. Es una muestra de tu bondad llamándonos a evaluar nuestra fe, llamándonos a saber si somos de esos que te dicen Señor, Señor, pero no entraremos en el reino de los cielos. Señor, eres bueno porque hoy nos estás llamando al arrepentimiento. Eres bueno, Señor, cuando nos recuerdas que si lo hemos consagrado no bajemos la guardia, más bien nos esforcemos todavía más a seguir consagrando todas las áreas de nuestra vida, de manera imperfecta, sí, pero con una determinación diligente de vivir para la gloria de tu nombre en todo lo que hacemos. Siguiendo el principio de 1 Corintios, ya sea que coman o beban, háganlo todo para la gloria de Dios. Señor, a veces estas instrucciones nos dan comezón de oído, Señor. No nos gusta que nos digan lo que debemos, Señor. Ese es nuestro pecado. No nos gusta porque nos quita la libertad, Señor. Ese es nuestro pecado. Y hoy reconocemos nuestro pecado, Señor. Hoy reconocemos, Señor, que no hemos estado viviendo para tu gloria, consagrados a ti, dedicados a ti, Señor. Más bien, Señor, es posible que hayamos estado viviendo en función de nuestros propios planes, nuestros propios deleites y nuestros propios objetivos, utilizando tu nombre en vano como una forma de que vengas y bendigas lo que yo he planeado para mi vida, porque he entendido que mis planes y mis propósitos son mejores que los tuyos, Señor. Si esto es así, Señor, mueve los corazones a arrepentimiento, Padre. Porque como bien dijo Jesucristo, no entraremos en el reino de los cielos a menos de que hagamos la voluntad tuya. Señor, que hoy sea un día de arrepentimiento, un día de cambio. Es parte de tu gracia llamarnos al arrepentimiento. Tú corriges al hijo que amas. Y la no corrección es una señal de que aborreces a esa persona al no llamarlo al arrepentimiento. El hecho de que hoy nos estés llamando a evaluar nuestra vida y a consagrar nuestra vida a ti es una expresión de tu bondad y tu amor para nosotros, Señor. Danos corazones humildes, Señor. Danos corazones mansos. Danos corazones, Señor, que entienden que solo hay una forma de responder al Evangelio y es con nuestra propia vida, Señor. Porque no podemos amar el mundo y ser tus discípulos. Ayúdanos, Señor, a morir a nosotros mismos para dedicarnos a ti y ser los discípulos que tú quieres que seamos y ser la iglesia que tú quieres que seamos y tener el impacto en el mundo que tú quieres que tengamos, Señor. Transforma nuestros corazones, transforma nuestra manera de pensar, transforma nuestras motivaciones y nuestros objetivos en nuestra vida para que se sujeten
de manera total y completa a tu voluntad, porque es la única forma en la que vamos a vivir para tu gloria. Y Señor, tú mereces la gloria de nuestras vidas porque nos rescataste con la vida de tu Hijo unigénito. Glorioso Evangelio de Jesucristo, que nos ha pasado de las tinieblas a la luz admirable y nos ha hecho tus hijos y nos ha dado garantía de vida eterna en tu presencia. Permítenos, Señor, que reflejemos nuestra fe genuina y sincera por medio de una vida que se dedica a ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo nuestro Salvador. Amén.